Cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tu palabra, oh Dios, es fiel y verdadera, y porque por medio de tu santo y bendito evangelio, Dios, estamos, Señor, creciendo cada día en sabiduría, estamos cada día, Señor, creciendo en gracia delante de ti. Padre eterno, en esta hora te suplicamos, Dios amado, que se manifieste tu presencia, Señor, en cada una de las vidas de nuestros oyentes, que se manifieste, oh Dios, tu presencia en la vida, Señor, de nuestro pastor general y de todos aquellos que somos parte, Señor, de este ministerio cristiano, el Verbo Divino. Dios amado, pedimos que se manifieste su presencia en la vida de todos los hermanos que trabajan en esta bendita radio, Señor, radio que tú has abierto, Dios mío, para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Padre, en esta hora venimos, Señor, pidiendo que se manifieste tu presencia, oh Dios, en la vida de cada ministro, de cada pastor evangélico, que tú, oh Dios mío, tomes control de su vida, su mente, su alma, su corazón, de su familia, de su hogar, de su iglesia, que tú lo guardes, oh Dios mío, en su entrada y en su salida, que seas tú su proveedor en ese hogar, Señor, que allí no falte la bendición material, física y espiritual para cada uno de ellos. Dios eterno, en esta hora venimos, Señor, pidiendo que la presencia tuya esté con mi hermano ahí en ese hogar donde él nos escucha, ahí en ese trabajo donde mi hermano está sintonizando esta radio, ahí en ese autobús, en ese vehículo donde mi hermano está pendiente de este programa, está pendiente de esta radio. Dios mío, allí llegue su presencia, allí llegue su poder. Santo Espíritu de Dios, en esta hora venimos clamando porque usted se mueva allí en esos hospitales, sanando, limpiando y purificando a nuestros hermanos que están clamando por un milagro de sanidad divina. Dios, en esta hora yo ruego, Rey Santo, que tú pongas tu mano bendita de poder sobre ese cuerpo, Dios mío, que adolece una enfermedad, sobre ese cuerpo, Dios mío, que está padeciendo ese malestar en su cabeza, ese malestar en su corazón. Dios mío, en esta hora envíe su unción y su poder sobre esa vida, Santo de Israel. Venga ministrando sanidad divina en la vida de aquel, Dios mío, que cree en el poder de Dios, que cree en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rey amado, en esta hora venimos poniendo, Dios amado, a cada oyente en el hueco de tu mano, Rey Santo, para que tú lo guardes y lo protejas, para que tú, Rey amado, le cuides, le guardes de las acechanzas del diablo, que reprendas todo demonio, todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad, Señor, sea reprendida en el nombre de Jesús. Toda hueste espiritual contraria que quiera hacer daño, Señor, a la vida del cristiano evangélico, declaramos por el poder de la palabra y por el poder de la sangre del Cordero de Dios, que es reprendida, es destruida y es lanzada al mismo abismo. ¿Por qué? Porque la palabra, Dios mío, es fiel y verdadera, y tú has prometido, Señor, que cuando nosotros pedimos al Padre creyendo en el Hijo, aleluya, esas cosas serán resueltas, porque usted es fiel, porque usted es verdadero. Padre, en esta hora nos disponemos a estudiar su palabra, nos disponemos, Dios mío, a proclamar su evangelio. Padre, sea su Espíritu Santo asistiendo mi mente, mi alma y mi corazón y mi voz, para que yo pueda, Dios mío,
mío, darme a entender a este pueblo lindo, grato y lavado y limpiado con su sangre bendita, Dios mío. Abre los oídos y los ojos de este pueblo, abre los oídos y los ojos espirituales de cada uno de nosotros, Dios mío, de manera que tu palabra fluya, Señor, en nuestra vida como manantial de agua viva, como manantial de agua santa, pura y bendita, Dios, que nos ayude a crecer, que nos ayude, Dios mío, a ser personas, Dios mío, que honren y glorifiquen tu nombre. Dios eterno, gracias por este momento bello, gracias por esta visitación de tu Espíritu, gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Padre, te pedimos que nos asistas en este momento y que mi hermano y mi amigo quede lleno de tu presencia. En el santo y bendito nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por toda la eternidad. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Gracias al Señor. Bendito sea el Señor, quien reina y gobierna con gran poder, con justicia, juicio y equidad, dice su palabra. Hermano y amigo, en esta hermosa hora vamos a meditar en la santa y bendita palabra de Dios bajo el tema la tierra con espinos. En la parábola que acabamos de leer, mi hermano, habla bien claro y dice en el versículo 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿De qué está hablando? Dios está hablando, mi hermano, de que la palabra de Dios ha sido diseminada, ha sido regada, ha sido llevada por todo el mundo desde el tiempo en que el Señor Jesucristo empezó a ejercer su ministerio. La palabra de Dios fue empezada a predicar en todo el mundo. El Señor permitió que la palabra haya sido predicada a nivel mundial, a nivel nacional, para que todas las personas podamos tener la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. El Señor aquel día, dice aquí bien claro, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Dios nos está mostrando que Él salió de la casa, no se quedó quieto, no se quedó cómodo. Iglesia del Señor, nosotros como siervos de Cristo no debemos de estar cómodos, no debemos de estar allí esperanzados a que ya somos salvos. No, Dios nos ha llamado a salir de las cuatro paredes y a llevar la palabra. La palabra del Señor dice que el Señor salió a predicar, salió a enseñar. Dice aquí como punto número 1 de nuestro mensaje en esta hora, dice: la tierra con espinos representa a quienes se afanan en la vida. Como cristianos evangélicos, Dios nos dio un consejo y fue buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero a veces la iglesia, los afanes de este mundo, los afanes de esta vida, nos separan de la bendición de Dios. Los afanes de la vida son aquellos que nos preocupan a veces y nos desvían del blanco perfecto que es Cristo. Por ejemplo, como humanos nosotros tenemos el afán de pensar en qué comeremos y qué beberemos. Esa es una preocupación que por lo general a nivel mundial todas las personas pensamos en eso. En qué vestiremos, qué calzaremos. Cuando que la bendita palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos preocuparnos por esas cosas. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 25, el Señor dice bien claro: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, Dios nos está diciendo bien claro que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces nosotros como hijos de Dios ya no tendríamos que preocuparnos, porque en este mundo
Todos nos preocupamos por esas cosas. En este mundo todos nos afligimos cuando nuestros hijos, nuestra esposa o algún miembro de nuestra familia necesita, qué sé yo, algún par de zapatos o necesita algo. Nos preocupamos cuando vemos que esa canasta básica se está quedando sin nada, sin apero, sin proporción allí en el hogar para el alimento de la familia. Pero nosotros debemos de confiar en Dios. Hermano, el hambre hoy en día es uno de los problemas sociales más fuertes en nuestro mundo, ¿verdad? ¿Quién no se va a preocupar por esas cosas? Nosotros tenemos que estar conscientes que hoy, en esta vida, en este periodo de la vida, de la etapa terrenal que nos ha tocado vivir a nosotros, el hambre es una preocupación bastante fuerte, ya que hoy hay bastante escasez de trabajo, hay bastante escasez de bendición material o económica, como usted le quiera llamar. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la palabra afán en griego se dice merimma y tiene como traducción distraer. Entonces Satanás, hermano y amigo, y ahí es donde yo quiero llegar, Satanás usa todas esas cosas para distraernos del blanco perfecto que es Cristo, para distraernos de la verdadera preocupación que nosotros debemos tener, que es amar, servir, respetar y honrar a Dios con nuestra vida. Por lo tanto, quienes se afanan por la vida física, nos descuidamos y nos desatendemos de la vida espiritual. Así es la cosa. Nosotros como cristianos evangélicos, a veces, mi hermano, dejamos que los afanes materiales nos distraigan de la bendición de Dios, nos separen de la comunión con Dios, cuando que nosotros tenemos que estar conscientes que la bendición nuestra emana de la comunión con Cristo. En cuanto más usted y yo busquemos a Dios, más bendecidos vamos a ser. La palabra de Dios nos enseña eso ahí en el Evangelio, en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4 de los Filipenses, versículo 19. El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera. Filipenses 4:19 dice el apóstol Pablo: para honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, mi Dios pues, dice, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿De qué estamos hablando? Allí la respuesta de Dios a los afanes materiales. Allí está la respuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a las preocupaciones. Hermano y amigo, como hijos de Dios, ya no debemos preocuparnos por el día de mañana. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿O qué haré? Si Dios está teniendo el control de nosotros tenemos que dejar que Dios nos sorprenda. No estoy diciendo que seamos haraganes, no estoy diciendo que seamos personas infructuosas, personas que no queramos trabajar, personas holgazanas. No, estoy diciendo, mi hermano, que el afán, la preocupación no nos robe la bendición espiritual. Busquemos a Dios, busquemos su presencia, busquemos su poder, su autoridad, la comunión íntima con Él, y Él se encargará de todo lo demás. Como otro punto, tenemos que quienes se afanan de la vida deben confiar plenamente en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hermanos, tenemos que confiar en la presencia de Dios. La Biblia dice: por nada estáis afanosos. Filipenses 4 que acabamos de leer, pero en los versículos 6 y versículo 7, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos: por nada estáis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hermano, ¿de qué se preocupa? Si su familia está enferma, si su esposa está enferma, si su madre, su padre o su hijo están enfermos, no se preocupe. La Biblia dice: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si nosotros ya oramos, si nosotros ya le pedimos a Dios, ya le clamamos al Señor porque Él haga una obra en ese cuerpo, pues créame que la palabra dice que Él responderá. Allí dice que
no nos afanemos, que nuestras peticiones deben estar delante de la presencia de Dios en oración y en ruego, con acción de gracia. Y después dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿De qué estamos hablando? Si como iglesia ya le pedimos al Dios la bendición, si como familia, como seres queridos, como cuerpo en Cristo, ya nos arrodillamos, ya buscamos a Dios de todo corazón, pues hoy basta esperar que Dios hará la obra. Ya lo dice aquel hermoso salmista, Dios no rechaza oración, Dios ya escuchó la oración y Él tiene hora, tiene momento, tiene día, tiene segundo predispuesto, listo y preparado para obrar conforme su voluntad y no conforme la mía. Entonces, no nos afanemos. Esas cosas que suceden en nuestra vida, las enfermedades, el afán laboral, el afán material, que hay que hacer pagos, que hay que trabajar para ganar dinero, a veces esas preocupaciones lo que hacen es separarnos de la bendición de Dios. Usted y yo, mi hermano, debemos de pedirle a Dios lo que necesitamos. Debemos de clamar a Dios con nuestra alma, con nuestra mente y con todo nuestro corazón. Buscar a Dios en ayuno, en vigilia, estar en el culto, estudiar su palabra en los ratos libres, meternos en la presencia de Dios es una bendición. Cuando usted y yo empecemos a hacer esto, cuando usted y yo nos empecemos a despojar de los afanes materiales y empecemos a tener un afán espiritual, pero una devoción grande por estar en la presencia de Dios, entonces nosotros vamos a estar confiados, nosotros vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son para usted y para mí, porque las promesas de Dios son para todos aquellos que nos entreguemos para la honra, la gloria y la alabanza de su nombre. Oiga, mi hermano, el salmista David decía bien claro en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice la palabra, oiga, nada me faltará. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene el control de su vida, Dios tiene el control de mi vida. Él sabe lo que usted necesita, Él sabe lo que yo necesito. El Señor es tan lindo, es tan hermoso, es tan sabio, que Él ya sabe lo que nosotros vamos a pedir antes de que nosotros le hayamos pedido. Entonces, mi hermano, no nos afanemos, no descuidemos nuestra comunión íntima con Dios. Entreguémonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con un corazón lleno de fe, lleno de esperanza y con un corazón sobre todo lleno del propósito de agradar y de servir a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo nos dispongamos de todo corazón para la honra y la gloria de su nombre. El salmista por eso decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dígame usted, la misma Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice Pablo en el libro de los Romanos. Nosotros debemos de estar conscientes que si la presencia de Dios está con usted, si usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, no hay por qué afanarse, hermano, no hay por qué preocuparse, porque si hay alguna enfermedad, si hay algún problema, si hay alguna dificultad, si hay alguna tormenta, tempestad espiritual en su vida en este momento, yo te digo en el nombre de Jesús, esa tormenta, ese problema, esa dificultad ha sido puesta para que el Hijo del Hombre se glorifique en tu vida, para que el poder de Dios obre en tu vida y salga a luz un milagro y salga a luz una bendición grande y poderosa que Dios hará en tu vida, en tu cuerpo y en tu alma, en tu familia, en tu comunidad, en la ciudad, en la iglesia, donde quiera que tú te muevas. Allí va a estar la presencia de Dios, porque donde están los hijos de Dios, allí hay bendición, allí
y hay poder y potencia. Ese es el propósito de Dios cuando llegan esas circunstancias. Pero a veces, como hijos de Dios, nos olvidamos de las promesas de Dios. Satanás usa ese momento difícil, ese afán, para distraernos y separarnos de la presencia de Dios. Y cuando tú y yo nos separamos de la presencia de Dios, mi hermano, mi amigo, caemos en un vacío, caemos en un problema. ¿Por qué? Porque sin Dios, dice una alabanza muy linda, no podrás caminar. Usted y yo sin Dios no somos nada. Hay gente que dice ser atea, pero a la hora de las horas se acuerda que existe un Dios. Había un profesor que lo tomaron secuestrado. Él decía ser ateo, lo tomaron secuestrado, lo secuestraron con todo y vehículo. Y ya cuando vio a los hombres armados y un hombre le dijo, de esta ni Dios te va a salvar, lo habían confundido y lo querían matar. Allí se acordó que existía Dios. Allí le dijo al Señor, Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a creer que tú existes. Y hoy el hombre da testimonio que gracias a Dios aquellos hombres no lo mataron. Mire cómo es Dios. Entonces, no hay ateo, mi hermano. Cuando el problema llega, cuando la situación llega, la misma alma, el mismo corazón, el mismo cuerpo humano nos hace reconocer de que somos propiedad divina. Gloria a Dios por su nombre. Que los afanes no nos quiten la bendición. Por eso decía el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia dice que Dios tiene el cuidado de nosotros, hermano. La palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, nos dice bien claro que Dios no se desatiende de usted y de mí. Dios no se aparta de usted y de mí. Dios tiene el control de nosotros. Dice el versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oiga lo que dice Pedro, echemos todas nuestras ansiedades a los pies de Cristo. Hermano, si usted tiene algún problema, alguna dificultad, hay alguna enfermedad allí que está queriendo robar el gozo, queriendo robar la bendición, póngala a los pies del Maestro, porque esa enfermedad en el nombre de Jesús desaparece. Y si no desaparece, pues gloria a Dios, porque usted, si llega a morir por esa enfermedad, usted pasa de muerte a vida, usted pasa a la presencia de Dios, porque para llegar al cielo hay necesidad de un vehículo, y ese vehículo puede ser la muerte o puede ser el rapto de la iglesia. Así es de que démosle gloria a Dios, no descuidemos nosotros esa bendición, porque Pedro lo dice bien claro en su escritura, oiga, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, usted y yo debemos de estar conscientes que Dios nos cuida y nos guarda. Debemos de poner todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Debemos de poner toda circunstancia que llegue a nuestra vida en las manos de Dios. Porque cuando usted y yo ponemos todas esas circunstancias, esas dificultades, esos problemas en las manos de Dios, Dios se encarga de resolver esas circunstancias. Dios se encarga de resolver esas adversidades, esas pruebas, de calmar esas tormentas, de calmar esas tempestades que llegan a nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 9. Versículo 8 y versículo 9 dice la bendita palabra de Dios, oiga, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando del poder de Dios. Poderoso es Dios, dice, oiga, para hacer que abundéis para toda gracia, para toda buena obra. O sea, Dios tiene el poder, hermano y amigo, para hacer cosas grandes. Por eso es que nosotros no debemos de descuidarnos de la comunión con Dios. Allí Pablo nos está enseñando que debemos poner todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios, porque Él es poderoso para hacer cosas grandes. Jesucristo dice también en su misma palabra, ¿verdad? Que consideremos, oiga,
que consideremos, hermano, a los cuervos. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 24. Ahí está hablando, mi hermano, el Señor Jesucristo, bien claro, le dice a sus discípulos, el Señor está exhortando a la iglesia, me está exhortando a mí, lo está exhortando a usted en esta hermosa hora, por medio de la palabra. Lucas 12, 24 dice el Maestro: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Oiga la pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿De qué está hablando el Señor? Hermano, nosotros valemos mucho más que las aves del campo. Nosotros somos la creación divina. Somos de toda la creación divina los únicos en los cuales el Señor usó el hálito de vida. Y dice, y sopló sobre aquel muñeco de barro. Así dice la Escritura, sopló, dio de su aliento, dio de su hálito. Y eso representa espíritu de vida. Eso representa sello de propiedad privada. Eso representa sello de autoridad de Dios sobre usted y sobre mí. Gloria a su nombre. ¿Cómo Dios no va a tener cuidado de nosotros? ¿Cómo Dios no va a pelear por nosotros si nosotros le pertenecemos a Él, si Él nos formó con sus manos? Fíjese, hermano, que cuando analizamos la palabra de Dios, enseña que el Señor todo lo creó por la palabra. Él solo decía la palabra y las cosas se hacían. Creó el cielo, creó el mar, creó las estrellas, creó los animales del campo, creó los animales del mar, creó las aves del cielo, creó las plantas, creó todo lo que existe, lo creó por la palabra. Solo daba la palabra y las cosas se creaban. Pero con nosotros fue muy distinto. Con nosotros no dio solo la palabra, sino que con nosotros, mi hermano lindo, mi amigo lindo, con nosotros el Señor trabajó con sus manos, nos formó, se tomó su tiempo, tuvo la paciencia, dedicó trabajo para crearlo a usted, para crearme a mí. Y ya cuando los había creado, ese hermoso muñeco, dice que dio aliento de vida, sopló de su aliento sobre nosotros. Por eso es que digan que no hay Dios, que no existe Dios, que son ateos, que Jehová reprenda al diablo. Todo ser humano tiene presencia de Dios en su vida, que él por rebelde, soberbio, altivo, orgulloso no quiere reconocer, es otra cosa. Pero de que es presencia de Dios haya en esa vida, hay en esa vida. Dios es lindo, Dios es poderoso, y en esta hora nos está enseñando que nosotros valemos más que las aves. La misma Escritura dice en Job capítulo 38, versículo 41, mi hermano, le voy a invitar que abra su Biblia en Job 38, 41. Job dice de la siguiente manera por la palabra de Dios, Job 38, versículo 41, mi hermano, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Oiga, Job está comprobando, está profetizando la palabra que Dios, que el mismo Maestro Jesucristo dio en el capítulo 12, versículo 24. Bien claro dice Job: ¿quién prepara al cuervo su alimento? Si Dios le prepara la comida a los cuervos, si Dios le da sanidad a los animales, porque los animales no tienen doctor, no tienen hospital, hermano. Los animales Dios los sana. Él les ha enseñado a sanarse ellos mismos, Él les ha enseñado a sobrevivir ellos mismos, pero es Dios quien provee el alimento de los animales. Si lo hace con los animales, hermanos, amigos, ¿por qué no lo va a hacer con usted y conmigo? Job nos confirma nuevamente que Dios tiene el cuidado de alimentar aún a los animales del campo. Ya no se diga a usted y a mí. Punto número 2, la tierra con espinos representa a quienes quieren ser ricos en este mundo. Hermano, que Satanás no le enferme la mente.
Amigo, que Satanás no le enferme la mente a usted tampoco. Mire, los afanes materiales lo que le van a traer son más afanes materiales. El dinero, eso es. El dinero lo que trae es más preocupación, más aflicción, porque los ricos están queriendo ser más ricos. Y el que no tiene está viendo cómo se enriquecen. Entonces, el alma nunca se va a saciar. El alma, entre más tenga, más va a querer. Entonces, este es el problema de las personas que se afanan por querer tener más de lo que en realidad necesita. No, hermano, no se preocupe, no se complique la vida, mi amigo. Usted dele gracias a Dios por lo que tiene. Usted dele gracias a Dios porque Él le provee lo necesario. Por eso el salmista decía: Señor, dame el pan diario, manténme con lo necesario, no me des riqueza ni me des pobreza. ¿Por qué? Porque, hermano, el dinero, el amor al dinero, dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y el dinero puede ser el vehículo que nos saque de la bendición de Dios, puede ser el vehículo que Satanás use para que usted y yo nos apartemos de la presencia de Dios. Aquí podemos ver, hermano, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. El apóstol Santiago dice de la siguiente manera: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿De qué estamos hablando? De que los afanes por tener dinero son malos en el corazón y en el alma del hombre. Estamos hablando que tanto el afán por los bienes materiales, el afanarse demasiado por tener dinero, por tener riqueza, cuando las personas piden y piden, llega un momento, mi hermano, en que Dios ya no quiere dar. ¿Por qué? Porque cuando usted se aparta, yo oí una vez el testimonio de un cantautor brasileño, que Dios lo llevó a la cúspide, y él llegó y él salía para un país, salía para otro país, y estaba en un país, le sonaba el teléfono, y de allí, pero el problema fue que ese afán de andar para un lado y para otro lo hizo separarse de la comunión con Cristo Jesús, y entonces Dios lo sentó y ya no le permitió salir a ningún concierto. Ya no lo llamaron, pero ni de las iglesias locales lo llamaban. ¿Por qué? Porque descuidó su comunión con Dios. No descuidemos nuestra comunión con Dios. El afán por los bienes materiales puede ser un problema. A veces por ir al trabajar, a veces por ganar más dinero, a veces por vender más, nos separamos de la presencia de Dios, y eso puede generar graves problemas. ¿Por qué? Porque va a haber un momento, mi hermano, mi amigo que me escucha, en el cual usted y yo vamos a clamar a Dios y Dios no va a responder. ¿Por qué? Porque los afanes materiales, Satanás a veces los usa para separarnos de la presencia de Dios. Salmo capítulo 18, por favor vaya conmigo a Salmo 18, versículo 41. Oiga bien cómo dice: clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no les oyó. ¿De qué está hablando la palabra? Está hablando que llega un momento en que la separación es tan grande entre Dios y nosotros que clamamos a Dios y Dios no oye. ¿Por qué será? Porque hemos descuidado esa comunión íntima con Dios. A veces en los hogares ese es el principal problema de la separación de la esposa y el esposo. ¿Y por qué estoy tocando esto? Porque la iglesia somos la novia de Cristo. La iglesia somos los que estamos siendo preparados para casarnos con Cristo Jesús en las bodas del Cordero. Entonces Satanás es astuto y los afanes materiales los va a usar, o sea, la tierra con espinos, que es el tema que estamos tocando, los va a usar
para que tú y yo nos separemos. La tierra con espinos, dice, representa a quienes quieren ser ricos en este mundo. No se preocupe por ser rico, no se preocupe por llenar mucho sus graneros, no se preocupe por tener bienes materiales. No, hermano, preocupémonos por vivir en la presencia de Dios, preocupémonos por permanecer en el hueco de la mano del Dios vivo, preocupémonos por ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios, porque eso nadie lo puede quitar, eso nadie lo puede robar, eso Satanás no lo puede quitar. En cambio, los bienes materiales Dios los puede quitar. Ejemplo de ellos, Job, Satanás le quitó todo lo que tenía, pero no le pudo quitar, aleluya, la presencia de Dios en su vida. No le pudo quitar la unción y el poder que Dios le había dado, aleluya. Hermano, eso es lo que usted y yo tenemos que anhelar, que la presencia de Dios esté con nosotros, que la presencia de Dios nos ayude siempre a salir adelante. Bendito Dios por su palabra. Podemos ver, mi hermano, que en la palabra divina nos instruye a nosotros, hermano, para ir de bendición en bendición, de victoria en victoria. Entonces, los afanes materiales, mi hermano, son malos hasta cierto punto. Como podemos ver, el tipo de personas caen en pecado y en codicia, mi hermano. El mucho afán, el mucho pedir, ahí está descrito en Timoteo 6, 9, 10, allí habla de eso. Mateo 13, 22 dice bien claro que tanto como el afán y el engaño de las riquezas ahogan la semilla. Oiga, Mateo 13, 22, hermano. La porción que acabamos de leer está en Mateo 13. Entonces, en el versículo 22 del capítulo 13 de Mateo, oiga lo que dice: el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Hermano y amigo, que el afán por enriquecernos, que el afán por ganar más dinero no nos robe la bendición, que el afán por tener carros, por tener casas, por darle buenos lujos, buenas comodidades, buena ropa, buenos estudios a nuestros hijos, no nos robe la bendición, porque el afán por el dinero es malo. La Biblia enseña, Pablo lo enseñó a la iglesia en Corintio, en el capítulo 10, versículos 5 y 6, Pablo enseña a la iglesia en Corinto, mi hermano. Capítulo 10, 1 Corintios, versículos 5 y 6, Pablo le dice a la iglesia de la siguiente manera, oiga usted, 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Miles de personas, millones de personas, hermano, han ido a parar al infierno por el afán al dinero. Miles de personas por un puño de dólares, hermano, son capaces de robarle la vida a otra persona. Miles de personas por amor al dinero son capaces de vender su cuerpo. Miles de personas por amor al dinero son capaces de secuestrar a alguien. Hermano, el amor al dinero es pecado delante de Dios. No digo que sea holgazán, no digo que no busque trabajo, digo que no se afane mucho por la riqueza, porque la riqueza nos separa de la bendición de Dios. Pablo lo enseñó en Corintios 10, capítulo 10, versículos 5 y 6. Pablo lo dice. Y además la historia del pueblo de Israel nos confirma, ¿verdad?, que la codicia es maligna y mata al cristiano. Allá en el libro de Números capítulo 11, 34, allí dice bien claro que el pueblo de Israel fracasó. ¿Por qué? Por la codicia. La codicia es mala, hermano, es pecado. Entonces, la tierra con espinos representa, hermano, aquel grupo de cristianos evangélicos que dejamos de congregarnos por ganar un poco más de dólares, por ganar un poco más de dinero. Dios, hermano, no desean el anhelo principal
principal de Dios no es que seamos adinerados, no es que seamos millonarios. El anhelo principal de Dios es que seamos ricos en la fe, que seamos ricos en el servicio, en la honra, en la alabanza, en la devoción y exaltación de su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Punto número 3, la tierra con espinos representa a aquellos a quienes siguen los placeres de esta vida. Los placeres de esta vida, hermano, apartan a cualquiera de la bendición de Dios. ¿A qué placeres se refiere esto? La Biblia lo describe: al placer por el pecado. La palabra griega placer, edón, quiere decir gratificación del deseo natural o de los deseos pecaminosos. O sea, darle gusto a la carne, darle rienda suelta a los pecados, darle rienda suelta a los deleites, a las pasiones, a cosas de la carne, a las obras de la carne. Lucas capítulo 8, versículo 14. Mi hermano, si gusta, por favor, vaya conmigo a Lucas 8:14. En el Evangelio de Lucas, la palabra de Dios habla bien claro. Lucas 8:14. Por favor, hermano, buscamos Lucas 8, versículo 14. Allí dice bien claro la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: la que cayó entre espinas, oiga cómo lo describe. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Lucas 8:14 lo describe como los placeres de este mundo. Santiago capítulo 4, versículo 1, lo describe como las pasiones de este mundo. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 1, por favor. Santiago 4, versículo 1, dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire, Santiago está describiendo que la tierra con espinos representa, en Santiago está representada como las pasiones de este mundo. Santiago 4, versículo 3, ya no lo representa como las pasiones de este mundo, sino que lo representa como los deleites de este mundo. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemistad con Dios. Versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿De qué está hablando? Está hablando que lo representa como los deleites de este mundo. Muchos cristianos evangélicos han empezado bien bonita la carrera y han sido grandes siervos de Dios, pero cuando Dios les permite alcanzar un nivel económico bastante alto, se apartan de la bendición de Dios y empiezan a caminar por el camino equivocado. El placer, mis hermanos, es un arma que Satanás usa para dominar la vida de los seres humanos. Satanás usa el placer para que las personas se aparten de la presencia de Dios. Satanás usa esos afanes materiales, esos afanes de esta vida, esos deleites, esas pasiones, esos placeres. Satanás los usa para que usted y yo nos apartemos de la presencia de Dios. Y la Biblia especifica, el Señor dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer. Hermano, en esta hora el privilegio es decirme a mí y decirle a usted que Dios no quiere que nos apartemos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 y 13 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todas las cosas, dice Pablo, me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para la vianda, pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor
para el cuerpo. Oiga la enseñanza, ¿de qué está hablando? Los placeres, los deleites de este mundo, Satanás los usa para separarnos de la presencia de Dios. Pero Pablo nos está diciendo que todas las cosas son lícitas. Usted y yo somos libres de hacer lo que nos venga en gana. Usted y yo somos libres de hacer lo que mejor nos parezca con nuestra vida. Pero no todo eso es bueno, no todo eso nos conviene. ¿Por qué? Porque va a haber un día que Dios pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Por eso dice, la bendita palabra de Dios dice en el versículo 13, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo le pertenecemos al Dios vivo, eterno y poderoso. Por eso no debemos de apartarnos. Ese tipo de personas que se dedican a disfrutar de la vida, de los deleites, las pasiones y los placeres, sin preocuparse con su relación con Dios, están en pecado y están separados de la presencia de Dios. Esas personas no van más allá que gozar de la vida. Eso es lo que le encanta a ellos. Isaías capítulo 22, versículo 13, lo profetizó de la siguiente manera. Vaya conmigo a Isaías, hermano. 22, Isaías capítulo 22. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 13, dice, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Oiga la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no anda en las playas ahorita? ¿Cuánta gente no está en los burdeles? ¿Cuánta gente no está gastando su dinero en licor, en drogas, en deleites, en sexo ilícito, en pornografía, en muchas cosas que no agradan a Dios? Ese tipo de personas se han separado de la comunión de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que saber que la tierra con espinos representa a quienes se afanan en esta vida, representa a quienes quieren ser ricos, millonarios en este mundo y descuidan su comunión con Dios, representa también a quienes les encanta deleitarse en los placeres y en las pasiones y en el pecado. Hermano y amigo, en esta hora, yo quiero decirle, su cuerpo, su alma, su mente, su corazón y su espíritu no son suyos, le pertenecen a Dios. Esas cosas nos han sido prestadas por Dios, tanto el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, Dios nos los ha prestado. La vida que usted y yo tenemos es prestada. La misma Biblia especifica en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, mías son todas las almas, dice el Señor. Entonces su alma, su vida, su cuerpo, su espíritu y su ser no son suyos, le pertenecen a Dios. Hermano y amigo que me escucha, ¿está usted adorando y bendiciendo a Dios con todo el corazón y con toda sinceridad? ¿Está usted esforzándose por crecer en la gracia de Dios? ¿Está usted entregándole un servicio devoto a Dios, completo a Dios? Porque si no lo está haciendo de esa manera, usted se está comparando y está cayendo en terreno con espinas, que es lo que acabamos de ver. La tierra con espinos representa a la gente que se afana demasiado en esta vida y por el afán de este mundo y por el afán de las riquezas y de los placeres se descuida de la comunión con Dios. Hermano y amigo, en esta hora yo le quiero suplicar en el nombre del Señor que si los afanes de esta vida, si los afanes de este mundo, si los afanes materiales nos han separado de la presencia de Dios, hoy es día. Hoy es el momento justo en el cual Dios ha enviado su palabra para que usted y yo reconozcamos
que sin Dios no podremos caminar, sin Dios no llegaremos lejos. Entonces en esta hora yo le invito a que oremos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que Él renueve nuestra comunión con Él, para que Él haga cosas nuevas en cada uno de nosotros y nos inyecte más y más y más de su Espíritu Santo en nuestro ser. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Vengo delante de ti, amado Dios, suplicando tu presencia. Suplicando, Señor, tu poder y tu autoridad sobre todos y cada uno de nosotros, Padre, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra carrera, es posible que nos hayamos separado, es posible que por el afán del trabajo, es posible que por el afán de ganar un par de dólares más, es posible que por el afán de tener una casa, de tener un carro, es posible que por los deleites o los afanes de esta vida yo me haya separado de ti. Es posible que mi hermano y mi amiga haya dejado de asistir a la iglesia por el afán material, por el afán del espiritual, por el afán, Señor, material en su vida. Él se haya separado, pero yo en esta hora, Dios, vengo invocando tu nombre, Rey. Vengo suplicando tu presencia, vengo suplicando tu perdón. Vengo suplicando, Rey, que tengas misericordia de nosotros y que esta palabra sirva, Dios amado, en nuestro corazón para buscar más tu rostro. Padre, reprende toda acechanza del diablo, reprende todo dardo del maligno, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, a comprender que tú quieres, que busquemos tu rostro, que estemos, Señor, en íntima comunión contigo, que penetremos, Señor, en esa cámara secreta de la oración y podamos por medio de ella entrar en tu presencia y sentir tu caricia, sentir tus palabras, sentir cuál es el propósito y cuál es la obra para la cual tú nos has llamado. Dios, en esta hora, yo te ruego, Señor, por cada hermano, cada hermana que nos oye. Te ruego por cada amigo, cada amiga que sintoniza esta radio. Te ruego, Señor, que reprendas todo dardo del enemigo, toda acechanza del diablo, Señor. La atamos en el nombre de Jesús. Nos reconciliamos contigo, pedimos perdón por haber puesto la mirada en algún otro lugar, pedimos perdón por haber puesto la mirada en algún otro objetivo, pedimos perdón porque en algún momento de nuestra vida, Señor, nos separamos, nos soltamos de ti, pero hoy estamos reconociendo que tu palabra dice que los afanes de este mundo, los deleites, los placeres de este mundo, es esa tierra con espinos que ahoga la semilla, que ahoga tu presencia, que ahoga tu poder y tu autoridad. Hemos sido llamados, Señor, para proclamar tu evangelio, para llevar tu palabra, para decir, Señor, que en Cristo Jesús hay poder y autoridad, hay vida eterna, sanidad y salvación para todo aquel que cree. Pero esos afanes en cualquier momento de la vida nos separaron de ti. Pero hoy, Señor, tomamos tu armadura, tomamos tu palabra, tomamos tus promesas y nos entregamos a ti en sacrificio vivo, Señor, santo, puro, para que tú, oh Dios, hagas con nosotros lo que tú desees hacer. Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesús bendecimos cada oyente, bendecimos cada amigo, amiga, hermano y hermana. En el nombre de Jesús hoy yo te bendigo, en el nombre de Jesús hoy yo te digo, Cristo viene pronto, Cristo está a punto de venir, así es de que preparémonos, dejemos los afanes y entremos en la plena comunión con Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, hermano.